Saludos, amigos y amigas. Olá! Сегодня мы будем делать реакцию на El Día que México inspiró a Rusia. No podemos imaginar sobre qué es este vídeo, pero nos gusta mucho ver los vídeos sobre relaciones entre México y Rusia porque en cada vídeo encontramos muchas cosas nuevas. Sí, amigos, estos vídeos son muy buenos para nosotros y claro que queremos saber más sobre nuestras relaciones. Y yo siempre estoy esperando interesantes noticias, pero nuevas sobre nuestros países, porque sabemos que nuestros países son aliados y siempre quiero ver algo bueno Claro. que pasa entre ellos. Sí, yo quiero ver solo buenas cosas entre nuestros países. Y yo creo que en la historia no tuvimos malas relaciones. Y como ahora, por ejemplo, Rusia manda vacuna a México, yo creo que también es muy bueno. Sí, amigos, y México ayudó a Rusia en los tiempos antiguos. Y vamos a ver este nuevo vídeo. Sí. Y amigos, este vídeo sacamos del canal Capital Global. Y es muy buen e interesante canal con muchos vídeos sobre México. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. México y Rusia son dos grandes países que, a pesar de sus grandes diferencias, como el hecho de que uno es comunista y el otro capitalista, que uno tiene gran influencia de los Estados Unidos y que el otro influye en países de la Asia Central, tienen algunos fragmentos de la historia. Estas dos naciones estuvieron unidas por algunos objetivos en común, como el video que te presento a continuación, el día que México inspiró a Rusia. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más, comencemos. Todos creeríamos que la gran distancia que hay Sí, gran distancia. en la Federación Rusa sería un obstáculo para que ambas naciones compartieran cultura e historia, pero esto no ha sido así. A lo largo de los años, ambos países han estado más cerca de lo que creemos, se han apoyado mutuamente en algunos conflictos, se han demostrado respeto y grandes lazos de cooperación. México ha sido un gran precursor de los levantamientos armados cuando se oprime al pueblo, cuando las injusticias son marcadas. Somos hombres y mujeres de gran valor. Hemos vencido grandes guerras con las potencias que eran consideradas como invencibles. También hemos perdido ante grandes injusticias como haber perdido más de la mitad de nuestro territorio, pero nada nos ha detenido. Creemos que la lucha muere al último. Esta gran valentía ha inspirado a muchas naciones, como en el caso de Rusia, que gracias a la Revolución Mexicana iniciada en el año 1910, Rusia puso sus ojos en México e imitó lo que alguna vez fue la batalla libertadora de México. Pongámonos en contexto, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo una vez más a Porfirio Díaz. En el año de 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato
Tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como la Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en el año 1917 con la proclamación de la Constitución mexicana, una de las cartas magnas con los estándares más altos en derechos humanos en el mundo. De manera resumida, la Revolución Mexicana buscaba la justicia de los sectores más vulnerables del pueblo, con su lema principal que fue sufragio efectivo, no reelección, y proporcionaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz. Pues esta gran batalla, que corría a millones de kilómetros, inspiró a la Federación Rusa y es considerado por muchos historiadores como la precursora global de la Revolución Rusa. Tras terminar la Revolución Mexicana en 1917, el pueblo ruso inició su propia revolución. Recuerdo. Lo ocurrido en México y viendo los grandes avances que logró este levantamiento en el país norteamericano. El término Revolución Rusa agrupa todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial y a la instauración preparada de otro leninista republicano entre febrero y octubre de 1917, que llevó a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar se vio obligado a abdicar y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional tras la primera revolución de febrero de 1917. En la posterior revolución de octubre, el gobierno provisional fue eliminado y reemplazado con un gobierno bolchevique de tendencia comunista conocida como el Sovnarkom. Tras años de lucha, la Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo y fundador del corto siglo XX, cerrado en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. El movimiento comunista, con excepción de unos pocos casos, está muerto. Según expertos, la Revolución Rusa dejó una larga huella global, pero se olvida que tuvo una precursora, la Revolución Mexicana. Los historiadores lamentan que ahora que se recuerda el legado de la Revolución Rusa, se olvide el de la Revolución Mexicana, precisamente en Europa, pero destaca que eso se debe a la visión eurocentrista en Europa. México comenzó su propia revolución 7 años antes y fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en 1924. También tuvo un importante impacto entre los intelectuales y figuras destacadas como Diego Rivera, Frida Kahlo y el entonces joven escritor Octavio Paz. Aunque fueron dos revoluciones, ambas a principios del siglo XX, pueden verse como una unidad precisamente por los vínculos de los intelectuales mexicanos de izquierda que veían con esperanza lo que ocurría en la Unión Soviética, pero también provocó temores. Ambas naciones hoy han tomado rumbos distintos en términos sociales, económicos, políticos y militares, pero aunque mirándose a lo lejos, siempre han tenido un amor y admiración, tanto de México hacia Rusia como viceversa, y hemos mantenido relaciones de cooperación muy sólidas. Sin duda, es interesante saber que los grandes acontecimientos en México han inspirado a otros para luchar por algo que es de todos, la libertad. Amigos, yo sabía sobre todas estas datas, sobre estas fechas de la Revolución Rusa y Revolución Mexicana, pero no sabía que este tiene una relación, que después de la Revolución Mexicana estaba Revolución Rusa. Sí, yo tampoco lo sabía y para mí es una sorpresa. Sí, gran sorpresa. Aunque nosotros sabemos y la fecha de Revolución Mexicana y la fecha de Revolución Rusa. Sí. Es una sorpresa, es gran sorpresa, amigos. Y estoy seguro que durante nuestras relaciones, durante todas nuestras historias, habían más fechas.
Por ejemplo, después de estas fechas de revolución, también sabemos relaciones entre Frida Kahlo y Lev Trotsky. Yo también estoy pensando de eso. Sí, León Trotsky. Entonces, nuestras relaciones siguen y ahora también siguen buenas relaciones. Y gracias a los vídeos a que reaccionamos, sabemos más no solo sobre México, sino sobre nuestro propio país también. Sí. Porque encontramos tantos datos nuevos y durante estos años que vemos los vídeos sobre México y me gusta esto. Sí, que todavía no aprendemos en nuestras escuelas. Y amigos, si ustedes saben algún vídeo interesante sobre Rusia y México, no solo relaciones políticas, sino algún concierto o una feria, algo interesante, esperamos los comentarios. Y sus recomendaciones. Y muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.